Nosotros somos alumnos del Ateneo Universitario en Humanidades y Ciencias de la Salud, plantel Cancún. Somos alumnos de la licenciatura en odontología del quinto grado grupo A. Y mi equipo está conformado por Aquino Montillo, Yolanda Eunice, Oliver Neftalí Tut Gregorio y su servidora Jocelyn Arlet Ucumul. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de la fisiología del dolor orofacial en la odontología. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nuestro cuerpo reacciona ante un estímulo dañino externo? Bueno, nos referimos al dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una modalidad sensorial que resulta ser una experiencia desagradable y emocional. La sensación dolorosa es subjetiva y biológicamente útil. Es necesaria para nuestra supervivencia, siendo esta una señal de advertencia y respuesta de tejido dañado en el organismo. Nosotros como humanos expresamos el dolor en forma verbal y mediante cambios en nuestros comportamientos. Por ejemplo, el llanto, que nos lamentamos o hacemos muecas. Asimismo, nos mostramos intranquilos, inquietos o deprimidos. El dolor, en términos generales, se divide en fases o etapas. Estas son 4. La primera es la fase aguda, la segunda la fase subaguda, la tercera la fase crónica y la última fase, que es la de resolución. Como primera instancia tenemos a la fase aguda. ¿Esta en qué consiste? Esta consiste en una fase del dolor que es manifestada de manera inmediata después de una lesión o un evento traumático. Este es un mecanismo de defensa del cuerpo que envía unas señales rápidas al cerebro para mandar la información del daño que se ha causado. Entre estos síntomas más comunes de esta fase encontramos un dolor intenso y localizado, una hinchazón y enrojecimiento y la dificultad para mover la zona afectada. La segunda fase es la fase subaguda. En esta fase el cuerpo comienza el proceso de reparación. Esta fase puede durar desde unos días hasta varias semanas, dependiendo de la severidad de la lesión. Los síntomas más comunes en esta fase son dolor que disminuye gradualmente, rigidez y sensibilidad en la zona afectada y por último el inicio de la recuperación de la movilidad. Bien, llegamos a la tercera fase, la cual es la fase crónica. ¿En qué consiste? Esto ocurre cuando el dolor es persistente mayor a 3 meses. Aquí ya se considera crónico. En esta fase el dolor puede volverse más complejo, afectando no solo al área de lesión, sino que también al sistema nervioso central, lo cual puede hacer que el cuerpo lo aprenda y mantenga incluso el dolor cuando la lesión original ya haya sanado. Por último, tenemos a la fase de resolución. Esta, cuando el cuerpo ha sanado y el dolor comienza a desaparecer, el paciente entra en la fase de resolución. ¿Esto qué quiere decir? Que es el momento en el cual el cuerpo recupera por completo su funcionalidad y el dolor disminuye o desaparece. Dolor orofacial. ¿En qué consiste este tipo de dolor? Bueno, este dolor se asocia con los tejidos duros y blandos de la cabeza, la cara y la cavidad oral. Existen diversos mecanismos que se relacionan con esta patología. La fisiología de esta patología incluye diferentes vías que se van a explicar a continuación. Durante estas vías encontramos a las neuronas aferentes primarias, que tienen relación con el par craneal número 5, el cual es el nervio trigémino. Este es un nervio sensitivo que inerva neuronas aferentes primarias y cambios patológicos en el ganglio trigémino. Básicamente, este nervio es el encargado de enviar señales sensitivas desde la cara hacia el cerebro, provocando dolor, temperatura o el tacto. Por otro lado, tenemos las neuronas nociceptivas del tronco encefálico, que estas son señales de dolor que se envían a las neuronas de segundo origen del núcleo caudal del trigémino, ubicado en el tronco encefálico. El núcleo caudal del trigémino es similar al asta dorsal de la médula espinal y contiene neuronas de segundo orden. Por último, tenemos a la regulación de la función cerebral superior,
que es la última vía del dolor orofacial. En esta vía, naturalmente, el tronco encefálico percibe la entrada sensorial ascendente y envía la señal al tálamo y la corteza respectivamente. A continuación tenemos la clasificación del dolor orofacial. Esta se divide en aguda y crónica. Como ya se había mencionado, crónico es a partir de los 3 meses de duración del dolor. Del lado agudo tenemos al grupo nociceptivo y del lado crónico tenemos al dolor inflamatorio y al dolor neuropático. Okay. En la clasificación del dolor tenemos en el agudo el nociceptivo, que es aquel dolor que se produce cuando recibimos un estímulo nocivo como el calor, el frío, fuerzas mecánicas intensas o irritantes químicos, y de los cuales estimulan directamente a las neuronas sensoriales nociceptivas. Es decir, los nociceptores son diseñados para enviar señales al sistema nervioso central que provocan una respuesta al dolor. Durante el dolor crónico tenemos al grupo inflamatorio. Este es el dolor causado por tejidos dañados que cuando se lesionan producen la liberación de mediadores inflamatorios y es cuando se activa la percepción del dolor. En el lado del dolor orofacial agudo tenemos que la duración es muy corta, es decir, solo es al inicio del dolor. La causa normalmente es por alguna inflamación o un tejido lesionado. No hay dolor cuando se produce y se cura normalmente, es decir, solo es temporal. Desaparece una vez que el estímulo se ha retirado. En signos y síntomas tenemos que es agudo, es decir, un periodo de tiempo más corto, pero es intenso y es localizado, es decir, se encuentra en una zona específica. Como respuesta fisiológica al dolor orofacial agudo, tenemos que este tipo de dolor afecta aumentando el nivel de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, esto a través del sistema simpático como respuesta del dolor. Un ejemplo del dolor orofacial agudo tenemos a la pulpitis reversible y al dolor mucogingival. Un ejemplo del dolor orofacial agudo tenemos a la pulpitis reversible y al dolor mucogingival. Bueno, siguiendo con el dolor orofacial crónico, la duración de esta, como habíamos mencionado, es a partir de los 3 meses. Esta es causada por inflamación y un daño a los nervios con una inflamación excesiva e incontrolada. El dolor es persistente e incontrolable. También es difuso, es decir, que no se localiza en una zona en específico. Este tipo de dolor afecta el funcionamiento fisiológico con respuestas de conductas psicológicas, como lo son la depresión y la ansiedad. Un ejemplo de este tipo de dolor inflamatorio es la pulpitis crónica y lesiones apicales.